Hola. Hola. Que metiendo todo para que se vea en la cámara. Hola, bienvenidos. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Estoy muy emocionada de estar aquí hoy porque se vienen cositas, se viene una nueva sección. Pero antes de eso, Queremos reconocer a la heroína Pamela el día de hoy. Acaba de salvar una vida. no es nada. Es que estamos aquí enfrente de la universidad y hay animalitos adentro. Y había un patito cruzando la calle. Veníamos así manejando, buscando un lugar para estacionarnos. Y Pau nada más está viendo así por el retrovisor porque ella iba manejando. Y dice de que hay un pato. Pame se bajó corriendo del carro, corriendo por su vida a salvar al pato. Yo voy a sentir una película de acción de que literal dramatizando así. Nos de dio que muchísimo. corriendo Luego hacia el Fer y yo patito. estábamos viendo a Pame corriendo desde el retrovisor, de que se bajó del carro, de que no, Ian, voy a avisarle a algún guardia para que metan al pato de nuevo al campus. lugar. Y Lita vimos de que salirse del carro y corriendo así dramático por el retrovisor. Fer y yo de que nos quedamos. El pato iba así caminando bien tranquilo. Me da mucha ansiedad a mí que hayan animales en la calle con carros pasando. Neta, es. Aparte había un No, camión. No, terrible. Pero bueno, pues, esa fue la anécdota de inició. hoy. Empezó el día muy movido. Sí, Pero ya se estamos salvó una- aquí. se salvó Pero una llegamos vida. aquí y se van a salvar más vidas con este video. Claro. Sí que sí. Bueno, pero vamos a empezar presentándonos, ¿no? Creo que eso Nos faltó de Claro, sí. Bueno, hola, yo soy Pame. Yo soy Fer Y yo sin Pau. y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección llamada Martes Martes de de Miedo. Spooky. Misterioso, intrigante, está escalofriante. Siento que definitivamente probablemente escuchan el nombre y dicen, ¿cómo? ¿Qué sé? Les vamos a dar contexto. La verdad es que históricamente nos hemos encontrado con muchas historias, valga la redundancia, muchas historias, muchas anécdotas perturbadoras dentro de los temas que nos gusta hablar, que es salud de la mujer, datos en torno a la mujer. Son historias que siento que valen la pena compartir. Y el tema del día de hoy está muy interesante. Siento que se les va a poner la piel chinita, como a mí se me puso cuando yo descubrí este tema. Y siento que todas vamos a sentir el coraje en nuestras venas. Porque sí, la verdad es que ahora sí que la realidad superó al cine. Parece una película, pero bueno. Para no darles mucho spoiler, el tema del día de hoy es la isla laboratorio. Chan. Pau, imagina que vas a una clínica, sorbito, imagina que vas a una clínica por un medicamento. Ok. Te dan una pastilla, tu doctor, tú dices, pues Es claro, para curarme. es para lo que necesito. Te dicen, esto te va a servir para XY problema que tú tienes. Te la tomas, sin saber que eras parte de un experimento, de un ensayo clínico, y los altos mandos se aprovecharon de tu vulnerabilidad para, pues, tratarte como un conejillo de indias. Poco a poco te vas dando cuenta que no solo fuiste tú, pero cientos y cientos de mujeres estaban en las mismas condiciones tomando una pastilla que ya era tomada como funcional, cuando solamente fue un experimento y eso afectó muchísimo tu salud y para algunas cuantas eso implicó la muerte. Tengo una pregunta. ¿En qué año fue esto? En los 50. 1950. En Estados Unidos. ¿No? Latinoamérica. Chan, chan. No me sorprende. No me sorprende. Pero vamos a irnos por partes para que yo les cuente esta magnífica historia que me encontré oculta en el internet. Tristemente no hay mucha En la Deep información. No hay mucha información. Me tuve que ir a la Deep Web. Bueno, no. Pero es que te das cuenta, quieren tapar muchas cosas o simplemente no le dieron la relevancia que ante mis ojos es una historia súper impactante y deberíamos de conocerla. Y todo esto es en torno a la pastilla anticonceptiva, cosa que millones de mujeres consumen en la actualidad. 150 millones de mujeres toman la pastilla anticonceptiva, entonces claro que tuvo un impacto, pero mucha gente no sabe el origen de la pastilla, que está escalofriante. No A la manches. ¿Sabemos en qué año, o sea, ya oficialmente aprobaron esa pastilla? En el 57 ya pasó como que los últimos filtros y a inicios de los 60 ya se empezó como que a expandir a muchos países, ya lo tomaban. O sea, esta pastilla lleva años, décadas, siendo consumida por millones de mujeres. Entonces, claro que ha tenido un beneficio real, pero ¿a qué costo? Al costo humano, costo humano. Y, o sea, ¿cómo funcionaba? De que hubo una empresa que la estaba desarrollando y o sea, como que ¿por qué los doctores se la daban a
a los pacientes. sin informarles. Bueno, déjate cuento, Pame. Vamos a remontarnos pues al contexto primero de los científicos que lo estaban desarrollando. En los 50 había 2 científicos, profesores de una universidad en Massachusetts, no recuerdo exactamente cuál, se llaman John Rock y Gregory Pincus. Esos 2 científicos estaban observados, estaban desarrollando pues, la patente de la pastilla anticonceptiva oral porque pues antes no había ningún tipo de planificación familiar que no fuera invasivo. Claro que había varios procedimientos para ya no tener hijos, que te ligaban las trompas de falopio, etcétera, pero en realidad no había como algo que no fuera invasivo y que pudieras estar tomando y también tú decidir en qué momento abortar el tratamiento y tener hijos eventualmente. Claro. Entonces ellos dijeron, idea innovadora. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolló, porque la verdad está cuestionable. Las prácticas que ellos estaban haciendo están cuestionables. Bueno, ellos primero lo empezaron a promocionar como un medicamento para temas de la menopausia o para temas relacionados a los cólicos y algo así. Y luego dijeron, creo que esto no está funcionando, entonces se fueron por la parte de que fuera algo anticonceptivo. Ya. Empezaron O sea, ellos ya estaban innovando en salud de la mujer, Ajá. como que temas relacionados. Sí. Pero no había pegado nada. Exacto, o sea, como que estaban buscando a qué cosa le atinaban y dijeron, creo que aquí es un mercado bueno. Y sí, la verdad es que era un mercado a explotar. Supieron que sí. Me da Sí, risa sabían porque cosas está de en que serio. doble, o sea, por un lado digo, qué padre que le prestes atención a la salud de la mujer, o sea, que alguien lo voltee a ver, pero por otro lado dices de que, güey, ahorita los cuentas bien, pero... Sí, no, impresionante. Se van a quedar, les va a dar un poquito de coraje, yo pienso. Pero bueno, entonces, en la década de los 50, ellos estaban empezando con todas estas cosas y dijeron, vamos a empezar la experimentación con modelos animales. Funcionó todo chido. En esos entonces, en Estados Unidos, no había muchas regulaciones para poder experimentar con personas por algunas otras tragedias que ocurrieron antes, entonces como que no estaba muy bien definido hasta qué punto alguien podía experimentar con la gente. Dijeron, vamos a irnos, primera red flag, vamos a irnos a un hospital psiquiátrico para experimentar con las mujeres que no están en toda su facultad mental, No manches. porque en ese entonces era legal que los padres, incluso de personas adultas, o sea, de mujeres adultas, que los padres decidieran sobre los cuerpos. porque estaban en un hospital psiquiátrico al final del No día. tenían la capacidad de decidir. De pensar, no podían tomar decisión de su propio cuerpo, entonces ahí dijeron, perfecto, Nuestro público mercado. indicado. Entonces, tomaron sus pastillas y empezaron a experimentar con estas mujeres sin su consentimiento, sin decirles ni siquiera lo que hacía la pastilla, o sea, era de que tómatela y vamos a reportar síntomas y vamos a experimentar contigo, o sea, no, se agarraron a sus ratas de laboratorio prácticamente. Pero también entonces les pidieron el permiso a las familias de las Ajá, mujeres. a los papás, A los prácticamente. papás. Al esposo, hace cuenta. Claro, Claro. porque tu marido es tu dueño. Claro. Nosotros tenemos. Ay, no. Ok, sarcasmo, para aclarar. Sí, Para no, que no se vaya hagan siendo. viral. Sí, no. Digo, nuestro sarcasmo a veces no se capta muy bien. Ok, pero- para ir cachándole al humor. Claro. Entonces, pues así empezaron con un grupo pequeño de personas que de todos modos no deja de ser relevante que estaban experimentando sin su consentimiento. Y dijeron, creo que funciona bien, está probando tener una buena efectividad, pero ahora queremos probarlo con más personas. Pero insisto, ahí en Massachusetts, en esa época, no había muchas regulaciones, la FDA no les estaba queriendo aprobar como que la experimentación porque dijeron, es un tema sensible, no hay que meternos por ahí. Entonces ellos estaban pensando, ¿en dónde puedo utilizar mi poder para explotar gente y prácticamente tener conejillos de India gratis? Vámonos a Latam, vámonos a Latinoamérica. Claro. En esas épocas, Puerto Rico ya era territorio de Estados Unidos, entonces tenían la vía fácil, porque en Puerto Rico, desde la época de los 40, ya había un contexto pues de mucha manipulación en los medios, Claro. había pobreza extrema, entonces como que era el público así indicado, Perfecto. el público ideal para hacer esta experimentación. Pero vamos a dar un contexto poquito más atrás de Puerto Rico. Desde los 40 en Puerto Rico había un líder, no recuerdo cómo se llama, pero él estaba muy metido en toda esta política de medicina, salud de la mujer, sobrepoblación, que ojo, vamos a irnos dando cuenta que cuando se trata de sobrepoblación, el ojo público se va a ir al útero, porque dicen, es la única parte que importa para detener la sobrepoblación. Me vale madre los hombres, me vale madre esterilizar a los hombres,
quiero enfocarme. Que ellos pueden embarazar a una mujer de 20. Esto el argumento seguramente ya lo han escuchado, pero todo el mundo dice, ¿por qué te vas sobre anticonceptivos para mujeres si los hombres son los que realmente pueden embarazar a una mujer en Son cualquier fértiles momento de su vida. Son fértiles fértiles 30 días del mes, o sea, Exacto. todos los días del mes, mientras que las mujeres somos fértiles una ventana de en un tiempo. periodo? Y como que ya es responsabilidad, como que culturalmente, socialmente, de que tú como mujer, claro que tú llevas la responsabilidad de los anticonceptivos porque tú te embarazas y tú tienes que asumir las consecuencias si algo llega a pasar. Pero bueno, eso sí, yo creo que es un tema completamente... No, pero claro que tiene que Pero ver, o validado. sea, es válido decirlo en esta conversación porque claro que te pones a pensar y dices, bueno, es que nada más lo están haciendo porque no se quieren meter por esa vía, o sea, no quieren afectar al hombre en cualquier rubro. Sí. Entonces lo más fácil siempre es irse con las mujeres. Y bueno, pues en esa época en Puerto Rico estaba mucho ese tema de la sobrepoblación y esta persona que estaba involucrado como que en todas las legislaciones, pues regulaciones de la salud, sobrepoblación, etcétera, y aparte pues estaba en los altos mandos políticos, él creía mucho en la eugenesia. La eugenesia es la filosofía que habla mucho de selección natural o, bueno, selección biológica de las razas. O sea, prácticamente que la mejor raza tiene que sobrevivir. Y eso también depende mucho del estatus. Hitler puertorriqueño. Sí, ándale. Tranqui. Lo vemos en muchos ámbitos. La verdad que mucha gente no lo quisiera ver así. Siento que es algo bien común. Sí. Que también, deja tú por la raza, pero también por tu estatus económico. Dices, tú no deberías de existir. Y lo veían mucho con las personas en situaciones de pobreza. Puerto Rico en esa época estaba atravesando una situación de pobreza extrema, o sea, había cada vez más personas que atravesaban esa línea y vivían en situaciones de escasez prácticamente. Y pues dijeron, ellos tienen que dejar de reproducirse. Hay que salvarlos. Hay que salvarlos, hay que ser la María Teresa de Calcuta de Puerto Rico y hay que extinguir a los pobres. No manches. Fuerte. Como era un tema también político que se hablaba mucho de que, ok, ya hay mucha pobreza, cada vez hay más familias pobres, en Puerto Rico, antes de meterse a todo esto de la pastilla anticonceptiva, alrededor del 45, dijeron, vamos a meter una campaña masiva de esterilización de las mujeres. Y no les vamos a decir que es de esterilización. Como animales. Tal cual perro de calle. O sea, ellos dijeron, vamos a salvar vidas. Sí, o sea. ¿Qué? Todo es Suena ridículo. Una campaña de esterilización de humanos. Y no, es más ridículo. Sin su consentimiento. O sea, bueno, aquí hay un pequeño paréntesis. Sí les informaban que era para ya no tener hijos, pero no les decían cómo era el procedimiento, lo invasivo que era. Hay un documental, de hecho, se llama La Operación, de 1982, se los recomiendo, en donde se muestran muchas personas que fueron víctimas pues, de esta campaña de esterilización. Y muestran que muchas de ellas ni siquiera sabían. Tenemos que verlo, ¿eh? Sí, Ni siquiera sabían. Y cuando sí sabían, no sabían que era una operación que no era reversible. O sea, ellas pensaron, en cualquier momento puedo volver a tener hijos. O sea, pero no, era ¿así se permanente. los vendieron o...? No les hicieron como... Siento que fue esos casos donde no das los detalles y ya, pues no estás mintiendo porque Solo no estás no estás diciendo dando todo, la pero no estás dando la información información Y completa. que también es prácticamente mentir. como que estás también empujando a que las mujeres lo estén haciendo, entonces se normaliza que las mujeres no pregunten más, Sí, o sea, claro. no pregunten por detalles y que se Claro. obvio es un procedimiento muy invasivo, o sea, al final es la ligadura de las trompas, o sea, tienen que entrar para, ¿sabes? Y como dijiste, siento que durante esa época, de hecho hubo un movimiento feminista muy importante de mujeres en cuanto a salud, porque no se les daba acceso a la información, no tenían mucho acceso a médicos. Entonces también tomando en cuenta ese contexto de que de por sí la salud era como muy inaccesible, pues obviamente No pregunta, ya sabes que no vas a recibir respuestas. Claro. No, y es todavía más ridículo cuando te digo la cantidad de mujeres que fueron esterilizadas en esa campaña, o sea, no sé, Shoot the number. Dilo. pero 150,000 mujeres en el transcurso de más o menos una década, me parece, o unos 5 años, 150,000 mujeres esterilizadas, o sea, y estoy hablando de que ya nunca pudieron volver a tener hijos o ni siquiera tuvieron hijos. ¡Qué fuerte! Twinning. Sí, está fuertísimo. 150,000 mujeres. 150,000 mujeres. O sea,
cada una de esas mujeres representa una mujer que en realidad no tuvo la autonomía de decidir qué hacer con su cuerpo porque no estaban informadas al 100%. Incluso si ellos dijeron, ok, acepto el procedimiento, no se le están dando los full detalles. Y pues en esa época, la verdad, no existía mucho todo este término del consentimiento informado, de que, ok, te voy a explicar exactamente de pe a pa qué significa el procedimiento que te voy a hacer. Es de que, vente, tal cual gato en veterinaria. No te haré daño. Insertemos sticker. Sí, o sea, algo ridículo. Pero bueno, ese fue el contexto en el que nos situamos. A la madre, se te cayó. Sí. Así de asustados, muestra tu funda. Así de asustados estaban las mujeres. Bueno, o sea, ese es el contexto en el que nos situamos, para que entiendan más o menos por qué cuando los científicos llegaron a Puerto Rico, prácticamente esa píldora se veía como milagrosa. O sea, fue la manera de ahorrarse todos estos procedimientos de esterilización, algo menos invasivo, algo que sí se podía abortar en cualquier momento, pero aún así había red flags de por medio. Ok, entonces, para ver si estoy entendiendo bien, como que simultáneamente se estaba desarrollando la pastilla en Massachusetts y al mismo tiempo se estaba llevando a cabo esta campaña masiva en Puerto Rico. Exacto. Para esterilizar a las mujeres. Okay. Me imagino que hasta los científicos vieron que estaba pasando eso de la esterilización y lo vieron como una oportunidad. Claro, sí, claro. De que se está buscando alguna alternativa para que las mujeres no tengan hijos, pues vamos a hacer adelante, eso. Jackpot. O sea, literal, aprovecharon bien el mercado. Llegaron a Puerto Rico y prácticamente, o sea, se abrieron las puertas para que en las clínicas e incluso yendo de puerta en puerta a la casa de las mujeres de zonas específicamente vulnerables, o sea, ellos dijeron, vamos a ir a lo mero donde la gente no va a tener idea de lo que estamos haciendo, donde la gente vive en tanta pobreza que ni siquiera, o sea, subsecuentemente no van a tener la capacidad ni siquiera de hacer preguntas de por qué les estamos dando este medicamento. Entonces fueron de puerta en puerta ofreciendo este medicamento, pero ellos ya lo estaban ofreciendo como una nueva solución para la planificación familiar. No les dijeron a ninguna mujer que estaban en el experimento o en el ensayo clínico, no les dijeron los síntomas secundarios, no les explicaron las posibles reacciones, no les explicaron que les iban a tomar pruebas después, o sea, todo mal. Y yo tengo entendido un producto terminado, ¿no? Ajá. De que tenemos este producto. Y yo tengo entendido que hoy en día incluso la pastilla anticonceptiva puede tener efectos secundarios muy fuertes. No, hay mujeres a las que les funciona muy bien y otras a las que no. Abres cualquier caja de cualquier marca de píldora anticonceptiva, el listado, o sea, me ha tocado abrir cosas que parecen un mapamundi, neta, con letra chiquita aparte, letra de que haría 9, ¿no? Y todos los síntomas que te pueden dar, reacciones adversas. Y cabe recalcar que la medicina que ellos estaban utilizando se llamaba Enovid. Enovid, a diferencia de la pastilla que se utiliza hoy en día, tenía dosis muchísimo más altas de la que se le permite a la FDA prácticamente liberar en las pastillas anticonceptivas. O sea, era un golpe hormonal para las mujeres que estaban tomándola. Qué fuerte. Estaba súper fuerte. Entonces, claro que inmediatamente las mujeres empezaron a reportar síntomas adversos. Síntomas de mareo, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, dolor de abdomen, o sea, muchísimas cosas. Creo que fue alrededor de un 17% de la población que reportó estos síntomas. Y cuando estamos hablando, o sea, yo sé que parece un número chiquito, dice 17%, pero aquí estamos hablando de vidas humanas. O sea, de síntomas que les están dando a las mujeres y que representan verdaderamente una complicación en su día a día. Y Fer, ¿sabemos a cuántas mujeres se les terminó administrando esa pastilla como en Puerto Rico? No sé si existe ese dato, ¿verdad? Existen datos diferentes. Fíjate que en las fuentes que encontré, en algunas partes decía que era alrededor de 1,000 mujeres, en algunas partes decía que era más. Como que no está muy bien documentado porque les digo que no hay muchísima información al respecto. Pero independientemente, cerremos lo que fueron 1,000 mujeres de este experimento inicial que duró un año. O sea, un año diario tomándose la pastilla, diario teniendo síntomas secundarios. Diario fue que fueron con los doctores y los doctores dijeron, es que estás exagerando, es que es histeria. O es normal. No, ni siquiera, o sea, decían, te lo estás inventando o no es por la pastilla, es otra cosa hormonal que tú tienes. Entonces no vengas a culpar a mi medicamento. Porque es defectuosa.
Yo ya sé que son varias que lo están reportando, pero hay algo mal con todas ustedes. No importa, no importa. Sí, no, o sea, se me hace algo loquísimo. Desafortunadamente también hubieron mujeres que perdieron la vida durante ese tratamiento. Me parece que reportadas solo hubieron 3 mujeres que murieron en el transcurso de ese año. Pero cabe recalcar que todas estas eran mujeres en su etapa reproductiva, o sea, eran jóvenes. Y los doctores, cuando murieron estas pacientes, dijeron, no les vamos a hacer autopsia porque dudo que haya sido por la pastilla. Yo siento que aquí, güey, el que nada debe, nada teme. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿por qué no le haces? Y aparte, al final, todo esto es importante. De por sí ya hiciste una práctica moralmente súper cuestionable. Pero, güey, pues ya se murieron 3 personas mínimo. O sea, de que Asegúrate. entiende por qué. O sea, si fue la pastilla, o sea, qué fuerte. Ahí, o sea, yo estoy segurísima que intentaron tapar muchas cosas para que su producto pudiera salir al mercado mucho mejor. Querían ser felices en su ignorancia. Sí, porque te pones a buscar, no hay cosas documentadas, o sea, no hay muchas fuentes que hablen de este caso que, en mi opinión, es perturbador. O sea, lo conocen como la isla laboratorio, Puerto Rico, de que el país explotado. Entonces, el no tener ni siquiera los números oficiales de la cantidad de mujeres que pasaron por este experimento, en el que no se hable ni siquiera del origen de la pastilla anticonceptiva, se me hace loquísimo. No tenía idea. Qué Y ni se me fuerte. hubiera cruzado por aquí. Y ahí es donde dices que está cañón, porque qué padre obviamente que haya gente innovando en estas áreas, porque obviamente al final todo es un negocio. Claro. La gente no lo hace por buena onda, incluso en el área de la salud siempre buscas donde hay oportunidad de negocio. Lo interesante con el tema de salud de las mujeres es que hay muy poco desarrollo y hay mucha oportunidad, ¿no? Sí. Entonces ellos vieron una oportunidad, la tomaron, pero no hicieron las cosas bien. Sí. Y ahí es donde, ok, o sea, ¿de qué sirve que lo estés haciendo si... Claro, y dices, bueno, me fui por la vía legal, sí, pero éticamente, o sea, no se te hacen cuestionables estas prácticas de que no manches un chorro de banderitas rojas, experimentar con personas sin su consentimiento, sin darles toda la información. Claro que lo vemos así a gran escala y alguien puede decir, bueno, pero ve a todas las mujeres a las que les benefició el que se haya hecho este experimento. Sí, son muchísimas mujeres que están tomando la pastilla anticonceptiva hoy en la actualidad y que les funciona. Pero no son los medios y qué costo tuvo que haber salido, o sea, para que esto se pudiera dar. La verdad, tampoco hay que aminorar la situación. Claro. Y hay que súper estar exponer conscientes esta... de nuestra historia y de cómo llegamos a donde estamos hoy en día. Sí. Para cerrar, Fer, a mí me gustaría saber como que después de esa historia, o sea, hoy en día, obviamente, todas y todos conocemos sobre la pastilla anticonceptiva, sabemos que le ha cambiado la vida a muchas mujeres. Obviamente, como dices, ha beneficiado a algunas, otras no, pero sí es importante saber de dónde viene. Ay, se me olvidó lo que iba a decir. En tu defensa, sí, you made some points. Sí. Claquet. No, pero justamente yo creo que estuvo muy padre platicar de este tema porque estamos dando un poquito de intro al siguiente episodio del podcast, en el que creo que aquí hablamos varias cosas, pero nos faltaba todo el contexto y todo el panorama de, ok, pero entonces ya existen regulaciones para las pruebas clínicas, ¿Cómo o sea, cómo funcionan, qué es esto, o sea, nosotros sabemos un poquito porque en la carrera lo vimos, ¿no? Pero ok, ¿cómo, o sea, cuál es el proceso para que se apruebe algo? Realmente ahorita sí está regulado. Sí. Entonces creo que está muy padre como que esta intro y en no sé cuánto tiempo Spooky. podrán ver El episodio. Y yo siento que también, yo como veo Martes de Miedo es, ahorita, como dijiste, Fer, tenemos como, se han alcanzado han habido muchos logros en temas de salud de la mujer, dispositivos, tratamientos, pero justo como dijiste, durante la historia vieron muchísimas prácticas muy moralmente cuestionables, Dudosas. ilegales hasta cierto punto. Entonces, como dijiste, es importante también hablar de estos temas y de cómo se llegó a cómo estamos ahorita, ¿no? y de cómo ha cambiado, ¿no? Y de cómo ha cambiado. Y hay historias como esta, por algo hicimos una sección que se llama Martes de Miedo. Lamentablemente hay muchas historias así, especialmente relacionadas a salud de la mujer. Y creo que es importante hablar de las mujeres que hubieron en ese proceso de que se hubiera logrado, porque no solo en esta historia, pero en hubieron muchas mujeres que hubieron de por medio en que se lograran muchas cosas y pues se borraron sus nombres en la historia.
Claro. Y es súper importante hablar de eso. Y reconocerlas, o sea, que a pesar Exacto. de que tampoco fue como algo por lo que ellas optaron, gracias a ellas tenemos las alternativas que tenemos hoy Exacto. y somos autónomas cada vez más de nuestro cuerpo. Entonces, Exacto. está Esto va a ser algo padrísimo. muy bonito. Justamente ahorita, dentro de lo malo, es darles como ese espacio y esa visibilidad y ese, gracias a ti, es que estamos donde estamos hoy. Gracias a Puerto Rico. Gracias, Arriba Puerto Rico, Bad Bunny, no sé qué más hay en Puerto Rico. Perdón, soy ignorante. Pero bueno. Y sí, con eso cerramos el martes de miedo. Nos vemos el próximo martes Con otra historia perturbadora. una siguiente historia para mimir. Claro que sí. Bueno, Adiós. gracias. Bye. Bye, bye. Oigan, qué padre.